Continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de La búsqueda del Grial Sagrado, que vamos a iniciar el capítulo 4. Vamos a ver lo que es el capítulo 4, que se llama El torneo de Pentecostés. Bueno, iniciamos. El torneo de Pentecostés. La reina Ginebra no quiso demorarse más. Se propuso entrevistarse aquella misma tarde con Galahad y lo convocó a sus aposentos. Cuando el joven se presentó, ella lo aguardaba sentada en un sitial acolchonado de terciopelo, mientras dos doncellas peinaban sus largos cabellos con sendos peines de nácar. Vestía una sencilla pero elegante túnica de seda, de color púrpura, exclusivo de la realeza, bajo la que asomaba un brial de damasco. En la diestra sostenía un espejo de vidrio azogado, repujado en plata. Al entrar, Galahad se inclinó ante ella y Ginebra esbozó una sonrisa al ver las ricas calzas rojas y la chaqueta ceñida de color verde oscuro que vestía el espigado muchacho, un punto demasiado grandes para él y cuyo verdadero dueño no era difícil de adivinar. Veo que ya te han proporcionado un atuendo adecuado a tu nueva condición y a la vida en la corte, dijo ella sin dejar de sonreír. Mi señor Lanzarote es muy generoso, Majestad, respondió Galahad. Lo sé, eres muy afortunado de contar con un padrino como él, pero acércate, te lo ruego, y toma asiento, le dijo la reina, extendiendo la mano hacia el banco que había situado muy cerca de ella, apoyado contra el muro de la piedra. Galahad obedeció y se sentó con la espalda muy recta. Su gesto era el de una persona disciplinada y respetuosa, pero segura de sí misma, ni embarada ni remisa, como les había sucedido a Arturo y al propio Lanzarote antes que a ella. A Ginebra le causó una honda impresión la templanza que irradiaba el joven. Al ver su rostro tan de cerca, sin embargo, volvió a sentir un estremecimiento y la invadió una extraña mezcla de ternura y desazón. He querido conocerte de primera mano, pues aunque estoy al tanto de tus logros y he podido presenciar con mis propios ojos el más reciente, esta misma mañana, nada más sé sobre ti y nada más sé sobre ti, y he de confesarte que no es mucho lo que he logrado recabar, dijo Ginebra, esbozando una nueva sonrisa que quiso ser cómplice, si bien su interlocutor no modificó en nada su compostura. Así pues, dime, buen Galahad, ¿de dónde procedes? Fui criado en la abadía de Wilton, mi señora, explicó el joven por toda respuesta. Eso tengo entendido, asintió Ginebra, pero ¿cuándo y de qué modo llegaste ahí? Por lo que me han contado, fui puesto al cargo de la abadesa poco después de nacer.
Dicen que es una mujer piadosa y de buen corazón, continuó Ginebra, intentando ayudar al muchacho para que superase su laconismo. Solo tengo palabras de agradecimiento para ella, Majestad, pues faltándome la propia madre, cuidó de mí como si lo fuera, y me dio instrucción y el cariño que su obligación para con Dios le permitía, respondió Galahad. ¿Y nada has sabido nunca de tu verdadera madre? ¿Nunca te fue revelada su identidad o la de tu padre? No, mi señora. Ginebra no percibió atisbo alguno de vergüenza en la mirada franca de su interlocutor. Para él, la orfandad era un hecho consumado. Noble muchacho, me admira tu entereza. Lo tomó de la mano, ante lo cual tampoco el joven se mostró en particular conmovido. Yo perdí la madre cuando era joven, y no hay un día en que no desee volver a verla una vez más, estrecharla entre mis brazos, darle el último beso. No puedo evitar preguntarme si alguna vez no sentiste la necesidad de hacer indagaciones al respecto de tus progenitores. Todo lo que sé es que fui entregado por un sirviente y que mi manutención fue siempre generosamente cubierta, respondió el joven. Así pues, desciendes de un noble linaje. Eso dice, Majestad, mas yo lo desconozco a ciencia cierta. Las doncellas de la reina que se habían ido a un aparte donde fingían estar ocupadas en unos bordados, intercambiaban miradas de asombro ante lo que estaban escuchando. Insistió Ginebra desconcertada. Pero Jalad, muchacho, ¿no te rompe la intriga de conocer cuál es tu cuna? Creo que si tal ha de ser el caso, la verdad me sería revelada cuando la providencia así lo determine, respondió él interpelado. La reina lo observó largamente. Había algo en él que la desbordaba y la eludía, una suerte de resistencia, una forma de poder. Una y otra vez le traía el pensamiento la misma impresión profunda que el joven Lanzarote había causado en ella largo tiempo atrás, cuando ambos se habían conocido. Si bien el caballero era mayor de lo que Galahad era ahora, lo cierto era que los dos compartían algo más que el mero parecido físico. El porte y la actitud de aquel muchacho tenían algo que también remitía al caballero del lago. Estaba hecho del mismo material, pero forjado y templado de manera aún más severa. La discreción y la timidez encantadoras que Ginebra recordaba del joven Lanzarote se tornaban hermetismo distante en Galahad. Cuando la esposa de Arturo conoció al caballero del lago y quedó prendada de él, algo le hizo intuir desde un principio que la rocosa integridad del caballero era empero vulnerable, como el tiempo y su pasión compartida había demostrado para bien o para mal. A primera vista, sin embargo, resultaba imposible acusar esa clase de debilidad en Galahad. Cualquier debilidad de espíritu, de hecho, era como si aquello que en Lanzarote fuera todavía una suerte de aleación,
extraordinaria, pero aún bastarda, en Galahad se hubiera perfeccionado y acrisolado hasta eliminar la menor impureza, arrojando como resultado un nuevo metal de una sola pieza, luminoso pero frío, indestructible, impenetrable. Aún así, se dijo Ginebra, algo tenía que saber, o al menos sospechar. No parecía posible que, siendo de inteligencia tan despierta, el joven permaneciera ciego a lo que resultaba bastante evidente, aunque tal vez esa asunción, dada por obvia, era en el fondo terriblemente errónea. Quizá su inocencia era más bien ignorancia. Así le dio por pensar a Ginebra al advertir que la vista de Galahad se había posado un instante sobre el espejo que ella sostenía en la mano. Y si el muchacho apenas tuviera conciencia de su apariencia, pensó, ¿habías visto alguna vez un espejo? Le preguntó, desviando la atención hacia el lujoso objeto. Galahad asintió con la cabeza tibiamente, como si no estuviera del todo seguro. Alguna vez en el mercado del pueblo, siendo yo pequeño, pero hacía mucho tiempo que no veía ninguno. En la abadía no estaban permitidos, mi señora, aunque tampoco en la vida que hay allí se le puede dar mucho uso. Estrictas normas las de tu abadesa, pero sin duda loables, dijo la reina, y alargó la mano para alcanzar el espejo. No sé si alguna vez te han dicho que eres excepcionalmente hermoso. Mírate, no seas tímido. Incapaz de rechazar el espejo que la reina le ofrecía, Galahad lo tomó en su mano y lo puso frente a su rostro. Ginebra lo escrutó entonces expectante, tratando de intuir alguna reacción en el joven, pero si en verdad no había reparado en ello antes, a la fuerza tenía que descubrir ahora su parecido con Lanzarote. Galahad abrió mucho sus enormes ojos y frunció ligeramente el ceño. Por un instante pareció en efecto quedar sorprendido por lo que veía. Era solo la sorpresa que le provocaba reconocerse sin estar habituado a ello, o reconocía en sí mismo a alguien más. Resultaba difícil determinarlo. Dime, ¿qué ves?, le preguntó la reina dulcemente. Pero el joven le devolvió de inmediato el espejo. Disculpadme, mi señora, no sé qué deciros, respondió bajando los ojos. En manos de un caballero, un espejo es sinónimo de vanidad. Ginebra comprendió que sus intentos eran vanos. A pesar de su juventud, Galahad era una plaza de difícil asedio. Discúlpame tú, no he querido violentarte, dijo por fin, fatigada de su propia insistencia. No quiero abusar de tu tiempo. Mañana se celebra el gran torneo y me han dicho que tomarás parte en él. Te conviene descansar. Toda la corte arde en deseos de ver cómo te bates. Te deseo suerte en la lid. Galahad dio las gracias antes de inclinarse nuevamente y abandonar la estancia. Una vez el caballero Nobel se hubo marchado, la reina despidió también a sus doncellas,
pues sentía la necesidad de estar sola. Galahad era un enigma que la turbaba más allá de los celos que proyectaba sobre el pasado, quizá censurables, tal vez comprensibles. Su intuición le decía que la llegada de aquel muchacho, que era un faro de pureza en un mundo que declinaba, estaba llamada a cambiar Camelot para siempre, pero no acertaba a calibrar cuál sería la naturaleza de ese cambio, ni tampoco sus consecuencias. Volvía a sentirse angustiada. Mientras tanto, en una de las salas de la planta inferior, decorada con grandes tapices, Arturo sostenía una discreta entrevista con uno de los hombres más poderosos del reino, pues tenía en su mano las almas de todos los que una vez habían vivido separados en aquella isla, llamándose anglos y britones. El arzobispo David de Canterbury, sucesor del anciano Bryce, ya difunto, debía obediencia al Papa y no al rey, y era por ello de los pocos que se atrevían a hablarle a Arturo con total franqueza, incluso a censurarlo abiertamente en ocasiones. Ayudaba a ello su vinculación de sangre con la reina, pues procedía de una de las ramas de la familia de Ginebra. Era un hombre grueso, de carnes blancas y flácidas y sutil inteligencia. Arturo y él no se apreciaban en exceso, pero ambos sabían que el trono y la iglesia se necesitaban para mantener la estabilidad del Ogres, así como para garantizar su propia supervivencia. Las hogueras deben cesar. El demonio arde en esos fuegos y seduce al pueblo, llamándolo a las tinieblas, dijo el prelado. Incesto, sacrificios, la carne y la sangre. Los ritos paganos encumbran pecados mortales, majestad. Sobre la mesa que separaba a ambos hombres reposaba un caldero que el arzobispo había traído como prueba. A su decir, una fiebre herética comenzaba a apoderarse de las gentes de Camelot. En el caldero figuraba tallada una extraña criatura con orejas y cuernos de ciervo, acompañada por una serpiente con cabeza de carnero y un cesto lleno de vituallas y monedas. Era uno de los antiguos dioses, Ser, 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 nun, nun, ser, ser, nun, os, el astado, al que se le atribuía el poder divino de la abundancia. El ejemplo que dan vuestros caballeros es funesto, continuó el arzobispo. Hace tiempo que la corte se ha convertido en un lugar de molicie y depravación. El monarca apretó los labios. Me extraña vuestro enojo entonces. Si vos seguís engordando así, monseñor, pronto os ganaréis un sitio en la mesa redonda, respondió con acritud. Comportaos como lo que sois, un rey sancionado por el Altísimo, dijo el prelado, ignorando la invectiva, y devolved
a vuestro pueblo a la senda de nuestro Señor, pues el espíritu de esta tierra está enfermando. Arturo, haced algo para restaurarlo antes de que sea demasiado tarde. Una vez que el arzobispo se hubo retirado, Arturo permaneció largo rato en la estancia meditabundo. Por más que les agradaba aquel hombre y sus palabras hirieran su orgullo, había de admitir que había mucho de verdad en ellas, y por tal motivo se sentía aún más enojado con él, consigo, con todo. Su reino estaba enfermando en el ánimo, era cierto, pero ¿en cuál de ellas? ¿En el espíritu de los britones o en el alma de los anglos? En las dos, probablemente. Como fuera, no importaba. Lo que contaba era que él lo había ido observando poco a poco, sin ser capaz de percatarse del peligro que entrañaba. El primer enfermo había sido él mismo, pues si hubo una vez un don que lo distinguió, era el de saber cuándo y cómo actuar en cada momento, y el de tener la determinación de hacerlo. La suya había sido la desidia primordial, la que lo había empezado todo. ¿Qué diría Merlín de él si ahora lo viera? Debía encontrar la manera de sanar a Logrés, de sanar a sus caballeros, de sanar a Inglaterra, pero primero habría de sanarse a sí mismo, porque hacía mucho que ya no sentía el trepidar palpitante de antaño ante un momento decisivo, aquella pulsión que le mostraba claramente el camino correcto. No tenía la menor idea de cómo enfrentar aquel desafío, quizá el último, si no lograba superarlo. Al día siguiente tendrían lugar el gran torneo y por la noche el banquete de clausura de los festejos de Pentecostés. Una vez culminada la celebración, se dedicaría a aquella tarea que perentoria se le venía encima, pero sería después. Por la mañana y desde muy temprana hora, gentes de todo rango y condición comenzaron a afluir en alegres grupos hacia la Tela, la verde explanada que se extendía al sureste de la colina, sobre la que se erguía el castillo de Camelot, donde acostumbraban a celebrarse los torneos. Como en otras ocasiones, el campo raso había sido cercado por una construcción de gradas de madera provista de estrados para los más principales, señores y damas, y un cadalso para los jueces, además de una palestra donde los ministriles afinaban ya sus trompetas y clarines. En el centro del terreno, dos largas barandas reclinadas, también de madera, señalaban el lugar en el que los caballeros habían de acometerse. Estos, por su parte, se ejercitaban también desde primera hora, estirando los miembros y músculos entre los coloridos pabellones sobre los que ondeaban los pendones con sus respectivas divisas. Mientras el aire de la mañana se iba entibiando y llenándose de olores
y bullicio, unos intercambiaban golpes con las llamadas espadas corteses, carentes de filo, al tiempo que otros cabalgaban para acometer varios estafermos que habían sido colocados en la pradera. Los muñecos giratorios portaban un escudo en el brazo izquierdo de madera y una larga correa con pequeños sacos de arena en el diestro, que como un resorte golpeaban a quienes, una vez lanceado el escudo, no rebasaban el muñeco con la rapidez suficiente. Cada vez que algún jinete recibía una caricia de las pesadas borlas o perdía el equilibrio, el lance era acogido con grandes carcajadas. Un poco más allá, hacia el extremo del terraplén que limitaba con el cauce del río, otro grupo entrenaba y se divertía jugando a la popular sortija, tratando de enhebrar un anillo con la punta de la lanza. Cuando Gelahad y Lanzarote arribaron a la tela, acompañados de Sir Bojeres y Sir Lionel, todas las miradas se posaron en ellos. Sus monturas recién lavadas y cepilladas y sus armaduras impecablemente bruñidas y resplandecientes bajo el sol de la mañana, despertaron exclamaciones de admiración entre las gentes de Camelot. Los rumores sobre los prodigios obrados por el caballero Nobel se habían propagado como el viento, y todos, nobles y campesinos, ardían en deseos de conocerlo y de verlo confrontando a sus pares. Si bien nadie lo decía, el hecho de que hubiera vivido sirviendo como mozo hasta hace apenas unos días y no obstante se alzara ahora como caballero, llenaba de maravilla a unos y de esperanza a otros. Y a pesar de que su origen era noble, según se decía, puesto que nada sabía él de su linaje, a buen seguro que estaba más próximo en su corazón a las desventuras del pueblo llano que los demás caballeros. A este sentimiento abundó lo que todos vieron cuando el joven compareció en el torneo. Como no contaba todavía con su propio escudero, Sir Lionel se había ofrecido con agrado a llevarle las lanzas durante la competición. Al poco de su llegada, las trompetas y los heraldos anunciaron la llegada de los reyes, y los espectadores corrieron a ocupar su sitio en las gradas. Acompañado de Sir Kay, el senescal que se sentó a su diestra, Arturo tomó posesión de su noble asiento en el centro de la tribuna principal, al tiempo que Ginebra presidía el estrado de las damas. De ambas tribunas pendían espléndidas colgaduras de seda, recamadas en oro y plata, así como varios tapices bordados con escenas caballerescas. A una nueva llamada de las trompetas, los competidores se dividieron en dos huestes, cuyos integrantes se dispusieron a cruzar lanzas en cada uno de los palenques. El sorteo de la noche anterior había determinado que Gelahad y Lanzarote compitieran de inicio en pistas diferentes, por lo cual, deseándose suerte, se dirigieron cada uno al lugar que le correspondía. Como era costumbre también, antes del inicio de los combates, uno de los jueces proclamó en alto las normas que habían de regir en todo momento.
Una vez hubo concluido, Arturo se puso de pie y entre grandes aplausos dio orden de que comenzara la competición. Al margen del sorteo, los primeros en enfrentarse eran aquellos caballeros que con anterioridad se hubieran retado personalmente a hacerlo. El duque de Braus ya no se contaba entre los vivos para cumplir con su desafío, pero otros 3 caballeros, el rey Van de Magus, Sir Giftler y Sir Bain, habían retado también a Galahad durante el primer banquete, y el joven se dispuso ahora a darle satisfacción. Van der Magus de Gore ordenó a su escudero que le alcanzara la lanza, que era de madera y de punta roma, como eran todas las empleadas en los torneos para prevenir heridas mortales. Antes de tomar la suya, Galahad estudió a su oponente. Fue un rápido vistazo, pero le sirvió para calibrar su corpulencia y el gran peso de su armadura, que era apartosa. Con un gesto sutil que Lanzarote supo distinguir desde donde estaba, el muchacho alargó ligeramente sus estribos para resultar más liviano a su montura cuando se alzase sobre ellos y ganar de este modo un pequeño margen de velocidad. El silencio y la expectación eran absolutos cuando Sir Lionel le alcanzó a su vez su lanza. Un murmullo de asombro recorrió, sin embargo, las gradas cuando Galahad rechazó la adarga que Lionel le ofreció a continuación para protegerse del embate de su oponente. También mi escudo, como mi espada, me serán entregados por el destino a su debido tiempo, dijo el muchacho, ante la perplejidad de Lionel. En la tribuna, Arturo frunció el ceño, no muy conforme. Lanzarote escrutó el rostro imperturbable del joven. ¿Qué osadía era aquella de salir a la justa sin escudo? En el otro extremo de la larga barrera de madera, Van den Magus hizo caracolear a su caballo, entre incrédulo y ofendido. «¿Bromeáis?», gritó a Galahad. «No cruzaré lanzas con un caballero desprotegido. ¿Qué honor ganaría entonces si os derribo? Tomad la adarga». «Ninguna regla me obliga a hacerlo», le respondió su oponente. «Antes bien, yo también tengo mis promesas, a las que me debo tanto como vos a las vuestras. No temáis, señor, no me será preciso ninguna defensa para derribaros, os lo aseguro». Van de Magus miró hacia la tribuna de jueces, pero en efecto, estos no tenían nada que sancionar si el caballero no quería tomar el escudo. Como el rey tampoco interviniera, el caballero enristró su lanza y se colocó en la marca, presto a combatir. «Sea pues», vociferó, «vos lo habéis querido. Por San Jorge que os haré pagar cara vuestra soberbia». Galahad sacudió su lanza, calibrando bien su peso antes de enristrarla, cuidándose de aferrarla un poco más adelante del mango, de manera que no sobresaliera tanto y a simple vista pareciera algo más corta de lo que era en realidad. Finalmente, el juez dio la señal y ambos caballeros se lanzaron al galope a uno y otro lado de la barrera, prestos a acometerse. A su alrededor, el resto de los competidores y los asistentes contuvieron el aliento. Cuando ya estaban próximos a chocar,
Galahad, que avanzaba más ligero, viró ligeramente a la derecha, haciendo que Bandemagus, que lo creyó vacilar, volviera las riendas hacia él. En ese momento, sin embargo, el más joven dejó que la lanza se escurriera ligeramente en su mano para aferrarla desde más atrás, ganando un palmo extra de longitud, cuya eficacia multiplicó. Además, alargando súbitamente el brazo, al tiempo que viraba de golpe de nuevo hacia la izquierda. Ejecutó esta serie de movimientos con tal precisión y velocidad que en el momento de la embestida solo tuvo que apoyar blandamente la punta de su lanza extendida en las estrías del peto de Bandemagus antes de que éste llegara siquiera a rozarlo con la suya, arrancándolo de la silla y haciéndolo rodar por el suelo, donde quedó tendido y aturdido unos segundos. Gran parte de la grada, incluido el propio rey, se puso en pie. La maniobra había sido perfecta y el público estalló en una cerrada ovación. La victoria era limpia. ¿Cómo había aprendido el muchacho aquellos ardides en la abadía?, se preguntaban los más experimentados, que no habían perdido detalle de lo sucedido. Si era producto de su propio ingenio, se hallaban ante un prodigio de caballero, un guerrero natural. Espero que os deis por satisfecho, señor, dijo Galahad a su oponente, mientras el escudero de Bandemagus y otro de sus sirvientes lo ayudaban a abandonar el terreno. Ciertamente no habéis tenido ninguna necesidad de escudo para derrotarme, admitió con galante corrección Bandemagus. Ardo en deseos de ver de qué más sois capaz. En el siguiente lance, Sir Giflet no tuvo más fortuna que su antecesor. Haciendo gala de una sangre fría y una agilidad excepcional, Galahad se agachó en el instante preciso, aferrándose a las crines de su caballo con un brazo, mientras lanceaba de costado a su oponente, barriéndolo del caballo al tiempo que la lanza de aquel pasaba por encima de su cabeza, hendiendo en vano el aire, de nuevo sin tocarlo. Sir Giflet cayó con gran estruendo de metal, perdiendo el yelmo en su pesado viaje hacia el suelo. Parece que tenemos un nuevo campeón, dijo Gawain a Parceval, francamente impresionado por las cualidades del joven, que se suponía huérfano y sin embargo parecía nacido de la propia esencia de la caballería. Desde la tribuna, tampoco Arturo cesaba de estudiar con atención cada lance de la lid. De los tres primeros rivales, solo Sir Iván logró rozar a Galahad, pero la trayectoria de su lanza fue desviada por la escurridiza armadura del joven, que sí logró hacer diana en el escudo del otro, destrozándolo y haciendo que el dueño se tambaleara hasta caer también a tierra. Lanzarote sonrió al verlo. Al despertar aquella mañana, poco después del alba, el veterano caballero se había topado con la estampa de Galahad, quien despierto hacía ya un buen rato frotaba meticulosamente su armadura con grasa pura de cordero. Sin duda, la grasa había hecho su efecto. Quienquiera que hubiera sido el instructor del prodigioso huérfano lo había adiestrado de forma concienzuda. Los combates se iniciaron también en el segundo palenque, donde, como era ya costumbre, Lanzarote comenzó a derribar un rival tras otro,
Aquel día, sin embargo, la novedad era Galahad y todas las atenciones estaban puestas en el más joven, mientras despachaba a cuantos caballeros se le ponían por delante. Cada enfrentamiento constaba si ningún caballero lograba derribar al otro o romper su lanza antes de 3 rondas, tras las cuales, si persistía el equilibrio entre ambos, se declaraban las tablas. Aunque siempre victorioso, Lanzarote tuvo que emplearse a fondo en varios de sus lances en los que llegó a la tercera ronda. Al mismo tiempo, la superioridad de Galahad en su arena resultó, ante el asombro de todos, aún más apabullante, pues la gran mayoría de sus rivales partieron su lanza o mordieron el polvo en el primer asalto. A medida que transcurría la jornada, el público se enfervorecía cada vez más con el nuevo paladín, que, en un gesto sin precedente, seguía negándose a tomar la adarga. Finalmente llegó un momento en que Lanzarote y Perceval en el palenque y Galahad y Gawain en el otro eran los únicos caballeros que seguían invictos, habiendo derrotado a todos sus contrincantes. Cuando Galahad derribó a Gawain y la lanza de Perceval se hizo añicos contra el escudo de Lanzarote, una hueste de negras nubes ocultó el sol y se cernió amenazadora sobre la gran planicie. Los espectadores protestaron entonces, contrariados, pareciendo que abuchaban al propio firmamento, pues las reglas ordenaban detener el torneo o darlo por concluido si estaba ya muy avanzado en caso de lluvia. Desde hacía largas horas todos aguardaban con impaciencia el momento en que el viejo y el nuevo campeón se enfrentaran, no así el rey. Arturo más bien temía ese momento, pues quería preservar la dignidad de Lanzarote a toda costa. Por ese motivo se alegró de poder contar con una excusa para impedir aquel duelo, o al menos posponerlo. Las primeras gotas empezaban ya a caer cuando el monarca ordenó proceder al recuento de victorias de los dos paladines. A lo largo de la jornada, Lanzarote había derribado a 48 oponentes, Galahad a 56. El rey proclamó vencedor al caballero Nobel y todos, luchadores y espectadores, le dedicaron una cerrada ovación mientras éste hincaba la rodilla delante de la tribuna instantes antes de que estallara la tormenta y los presentes tuvieron que correr a buscar refugio a las tiendas y al castillo. Durante el regreso, las miradas de Arturo y Lanzarote se cruzaron un instante, bajo la lluvia. Ambos sabían que, en el fondo, no era solo al primero de sus caballeros a quien el rey había querido proteger. Hasta entonces nadie había derrotado a Lanzarote en combate, sin mediar algún hechizo o acechanza, y menos aún en un torneo. Si Galahad lo hubiera hecho, habría certificado en ese mismo momento y de una vez por todas el final de una época que al fin y al cabo era también la de Arturo. La tarde no había declinado del todo cuando cesó el violento chaparrón
y el sol volvió a asomar hacia el occidente. Muchas de las gentes de Camelot se apiñaron entonces ante las murallas del castillo, coreando el nombre del vencedor del torneo. Aquellos que habían presenciado la justa de la mañana reclamaban de nuevo su presencia para festejarlo debidamente como era costumbre, pues la lluvia y el abrupto final de la competición se lo había impedido. A su vez, quienes os habían podido asistir o bien se habían quedado a las puertas del concurrido recinto tratando de escudriñar desde lejos lo que acontecía dentro, ardían en deseos de conocer al campeón. Tales eran los elogios y la profusión de detalles sobre él y sus aptitudes vertían lo que habían podido admirarlo. Con tantas insistencias lo aclamaron que el propio Arturo invitó al joven a que se mostrara y saliera al adarve para saludar a la muchedumbre que aguardaba abajo. Salid, buen Galahad, y aplacadlos, o con tantos griteríos no habrá modo de que los contusionados descansen un poco antes del banquete, le dijo Arturo, complacido en el fondo con aquella muestra de fervor popular poco frecuente entre los súbditos de Logrés en los últimos tiempos. Galahad, Galahad, prorrumpieron sin descanso los congregados al ver recortarse sobre el parapeto la hermosa silueta del caballero y cómo alzaba su brazo para saludarlos. Puesto que las aclamaciones no cesaron, finalmente el triunfador accedió a los ruegos de los villanos e hizo una salida a caballo, acompañado de Sir Bojores. Asomados a un matacán del piso inferior, Gawain y Perceval también contemplaban la escena y a la multitud reunida. El primero tenía un brazo en cabestrillo, fruto de su lance con el campeón. Perceval, por su parte, lucía una apartosa venda en la cabeza, pues al ser hecha añicos su lanza por Lanzarote, varias astillas le habían provocado cortes en la frente y el rostro. Por fortuna, y de manera un tanto milagrosa, ninguna le había dañado los ojos. Ellos dos no eran los únicos magullados. El torneo se había prolongado durante largas horas en la que los caballeros no habían dejado de acometerse y, como solía suceder, si bien ninguno había sido herido de gravedad, varias decenas habían resultado descalabrados en mayor o menor grado. En las dependencias que se abrían al patio junto a la torre del homenaje, la enfermería del castillo no daba abasto a entablillar miembros y coser y vendar heridas. Camelot tiene un nuevo héroe, dijo Perceval, sonriendo, mientras contemplaba cómo Galahad y Bojores se perdían entre el gentío, camino del caserío del pueblo, y parece que en verdad lo necesitara y llevara un tiempo aguardándolo, murmuró Gawain pensativo. Al muchacho le han bastado 2 días para dejarnos en evidencia. Perceval se volvió hacia él, no sin molestia, por la doblez del comentario. Gawain parecía querer desmerecer el triunfo del muchacho. ¿Por qué hablas así? No encontrarás mácula alguna en su victoria. Ha sido incontestable. Nunca vi caballero tan perfecto a pesar de su juventud.
había perdido cualquier esperanza de conocer en vida a quien fuera capaz de derrotar a Lanzarote, pero a fe mía que si la tormenta y el propio rey no lo hubieran impedido, hoy Lanzarote habría sido vencido. Así lo creo yo también, respondió Huaín, pero por más deslumbrantes que sean las cualidades de Galahad, el combate ha sido excesivamente desigual. Has de reconocer, mi buen amigo, que con muy contadas y honrosas excepciones, la mayoría de nuestros camaradas han perdido su mordiente y su ambición. Perceval guardó silencio ante las palabras del vehemente Gawain, pues por mucho que le dolieran, no podían más que reconocer la verdad que había en ellas. Conocía bien a su compañero y su noble corazón. Además, sabía que sólo deseaba lo mejor para su señor y para su reino desde su misma mocedad, cuando se enfrentó a su propio padre, el rey Lot de Lotián, para defender la pretensión al trono del que era su joven tío, Arturo Pendragón. Lo cierto era que el mismo Perceval había despachado a muchos de sus contendientes con enojosa facilidad y había visto rodar otros tantos por el suelo como si fueran toneles de vino. Hasta el día de hoy, Lanzarote siempre se había impuesto a todos, pero hubo un tiempo no tan lejano en que los combates eran más parejos. La gloria de la mesa redonda se estaba echando a perder, con sus caballeros reblandeciéndose entre aquellos muros. Hasta el propio rey parecía una sombra de lo que fue. Adujo Perceval, más bien para replicar a sí mismo. A Logrés no le quedan enemigos. Arturo los ha derrotado a todos. Así es, admitió Gawain, y temo que eso acabe siendo su tumba y la nuestra, porque los enemigos resurgirán como buitres, no lo dudes, cuando la inacción nos haya dejado demasiado herrumbrosos para hacerles frente y todos lo sepan. Probablemente se habla ya por lo bajo de ello y los sables se afilan en las sombras, todavía lejos, esperando el momento. Pero, ¿qué podemos hacer si no es ejecutarnos y batirnos por honor? ¿Acaso sugieres que hemos de ir en busca de una guerra?, preguntó Perceval. No necesitamos más torneos, banquetes y amoríos. Esta feria continúa de galanterías y vanidades, sino algo más. Nos hace falta una causa. Nada más opuso Perceval a estas palabras de su hermano de armas, sino que quedó meditando un momento en ellas mientras posaba de nuevo la vista en las siluetas ya distantes de los dos jinetes y en la alegre comitiva que los escoltaba. Tal vez fuéramos nosotros los que más precisábamos la llegada de una nueva luz y no ellos, dijo estremecido por el entusiasmo de las gentes que aclamaban al triunfador. Con la cabeza descubierta para que todo el mundo pudiera verlo, Galahad recorrió entre vítores la calle principal de la villa como era costumbre y como Lanzarote había hecho tantas veces antes que él tras sus victorias. Las mujeres le arrojaban flores y los chiquillos corrían a su vera gritando su nombre, mientras él inclinaba la cabeza a uno y otro lado en señal de agradecimiento, con expresión algo perpleja.
No acertaba Bojores a interpretar si abrumado o si más bien impaciente. A mitad del paseo triunfal, sin embargo, una figura encapuchada se adelantó a los que abarrotaban los laterales de la vía, hincó la rodilla en las piedras de la calzada y levantó sus manos entrelazadas, situado frente a los dos jinetes, de tal modo que le cerraba el paso. El caballo de Galahad, espantado por la repentina aparición, se alzó sobre sus cuartos traseros y caracoleó con un relincho. A su lado, Bojores se llevó la mano a la empuñadura de la espada que colgaba de su cinto en un gesto reflejo. Señores, escuchadme, os lo ruego, suplicó el desconocido, despojándose del embozo y revelando el rostro chupado y famélico de un hombre mayor, casi un anciano, con una barba rala y gris. La tierra se pudre en el norte. Necesitamos la ayuda del rey. Su respuesta se demora y nuestro tiempo se acaba. No tenemos ya qué comer. Interceded por nosotros ante él, os lo suplico. En ese momento, alguien entre el gentío cogió una col de un puesto adyacente y se la arrojó al suplicante. Otros siguieron su ejemplo y varias piezas más impactaron contra el infortunado. Abrid el paso, gritaron varias mujeres. Apartadlo. Antes de que Bojores y Galahad pudiera reaccionar siquiera, el anciano fue engullido por la muchedumbre que seguía coreando el nombre del vencedor, apretándose cada vez más contra su montura y la de sus acompañantes y la de su acompañante. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Gritó Galahad, pero la figura había desaparecido entre la marabunta de cuerpos y el griterío resultaba ensordecedor. Será mejor que regresemos, le dijo Sir Bojores. Todavía seguidos por una ruidosa escolta, los dos asusaron sus monturas y pusieron rumbo al castillo. En el pensamiento del joven campeón había quedado fuertemente impresa la desesperación de la mirada del misterioso anciano y su denuncia. La tierra se pudría, el rey sedante permanecía en su trono. Bueno, aquí concluimos el capítulo 4 y por lo tanto concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos con el libro de La búsqueda del Grial Sagrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.